And she is just so in love with herself and in love. La cancelación y críticas que ha tenido J.Lo en estos últimos días es increíble. Jennifer Lopez. I actually met Jennifer Lopez. Cada vez que abres las redes sociales y subes y bajas, te encuentras con personas que tienen una historia que decir de cuándo conocieron a J.Lo. Y esto no se limita en una historia de hace meses, sino personas que la han conocido desde el 2009, desde el 1998, desde el 2013, etc. Los años son indistintos y tú te preguntas por qué razón J.Lo es tan cancelada y tan criticada y por qué muchas personas dicen, ay, no me gusta ni su carrera ni nada que tenga que ver con la señora, porque es que tiene un temperamento, pero hay otras cosas que han influenciado en que la gente haya criticado a J.Lo. Esto ha venido por el documental que ella hizo de Bennifer, ella con Ben Affleck. En estos días hay personas que han sacado la historia de que esta señora es muy grosera. So in love with herself. Una señora que no se comporta muy a la altura, que les habla mal a los paparazzi, a las personas y que también tiene un maltrato con la gente que trabaja con ella. Si nos remontamos a unos años, muchos años atrás, en el 1998, J.Lo hizo una entrevista muy controversial, donde ella criticaba a Madonna, por ejemplo, donde decía que ella era muy buena cantante, pero pésima actriz. A la gente esto no le gustó para nada. Asimismo, ha criticado a Salma Hayek, que a Salma Hayek le ofrecieron el papel después que Selena Quintanilla murió. 1 o 2 semanas después le ofrecieron el papel para que interpretara en su película y ella se negó porque no quería como tener esa insensibilidad de interpretar a una persona recién fallecida. Y J.Lo simplemente dijo, ay no, eso es mentira. Shh, mentirosa. Because she is just rude. A mí me lo ofrecieron porque sí, porque yo era la mejor. Tengo entendido que obviamente para un papel así tienen que hacer un casting, aunque seas muy conocido. Pero otras de las cosas que la gente saca de J.Lo, personas que la conocen, gente a su alrededor, es que es muy exigente. Vimos en el documental de Netflix, el Halftime Show. Cuando estaba frente a Shakira, ella decía algo como que, ay sí, 2 latinos, latinas las 2. Sin embargo, cuando la estaban entrevistando fuera de Shakira, ella tenía su opinión, como que no, es una pésima idea que pongan a 2 personas a un halftime show. Mucha gente tiene la opinión de que al contrario, Shakira era la que debió la parte principal de este show, puesto que Jennifer Lopez era una persona que tenía una carrera en pausa desde hace muchísimo tiempo. Y aunque Shakira también, Shakira siempre se ha mantenido muy activa. Días también ha surgido un video donde ella escupe un chicle de la boca en la mano de su asistente. Imagínate tú, te tendrían que estar pagando muchísimo dinero para tú hacer esto y permitir que te pase justamente esta situación. Dentro de las anécdotas de las cosas que han pasado con Jennifer Lopez, como por ejemplo que contrató a un estilista nada más nada menos para que mantuviera los pezones con un hielo, imagínate. Otra de las historias que han surgido con esto de J.Lo es que ella supuestamente no permite, bueno, en algún momento, en ese momento cuando salió la noticia por Radar Online, decía que ella no permitía que las azafatas le dirigieran la palabra directamente, que al contrario, ella mandaba a otra persona a decirle, mira, dile a la azafata que yo quiero un café cargado con 2 de stevia. Ok, y que no me hable, por favor. Más o menos así era la cosa. Ella y Mariah Carey tienen como una historia de archienemigas. Mariah Carey, al contrario, es una diva, pero Mariah Carey es una persona que siempre ha exigido que lo mejor. Yo quiero esto, yo quiero aquello, pero el trato de Mariah Carey hacia sus fans es distinto. No me malentiendan, J.Lo tiene una base de fans que obviamente la sigue, la quiere, la admira, pero muchas personas se quejan que cuando van generalmente a pedirle un autógrafo, como por ejemplo una persona del servicio que fue a pedirle un autógrafo en un hotel donde ella se estaba hospedando, ella la reportó y le dijo, ¿sabes qué? Al jefe, esta señora me pidió un autógrafo. Al otro día, la señora estaba despedida. Son de las historias que han surgido con lo que ha pasado con J.Lo. Otra de las historias es con todos los
hombres que ha tenido en su vida. Ya sabemos que J-Lo se ha casado como 60 veces, pero una de ellas es cuando estaba en la relación muy mediática con Alex Rodríguez. Una relación tan mediática que ellos subían videos a YouTube de su estilo de vida, de las cosas que hacían, cuando Alex Rodríguez le regaló un tremendo auto y también muchísimas cosas que pasaban entre ellos. Los niños vivían juntos, así mismo como ella estaba haciendo con Ben Affleck. Pero en ese momento ella tenía reglas para Alex Rodríguez. ¿Y cuáles eran las reglas? Pues una de ellas era que cuando ella estaba de gira o haciendo cualquier cosa, él estaba vigilado por una persona que lo mantenía ocupado para que los ojos no se le fueran a ir para donde otra mujer. Ay, no, pero qué cosa tan ridícula. Cuando entró en esta nueva relación con Ben Affleck y se casó con Ben Affleck, una de las reglas era que ella tiene contada los días mínimos que ellos deben estar juntos en la cama. Imagínense ustedes tener una cosa así como que bien planificada, con hora, día, momento y segundo. No, señora, pero es que esto es una cosa de locos. Otra de las cosas que a la gente no le ha gustado es justamente la desconexión que tiene J-Lo con sus fans y con los paparazzi. Ella incluso se devuelve a decirle de todo a cada rato a los paparazzi. De que generaciones más jóvenes y más jóvenes no se sientan tan identificadas como por ejemplo en el caso de Shakira. Ella mantiene una base de fans y siempre agradecida a sus fans de una manera que ella vive conectando. Tiene grupos de WhatsApp, tiene grupos en el Instagram y siempre se mantiene hablando y dando las gracias a los fans. Esto al parecer se le ha olvidado a J-Lo y ahora cuando ella hizo esta inversión de tantos millones de dólares, ella esperaba por lo menos que su base de fans estuviera contenta con ella y le apoyara con esta nueva iniciativa, pero no fue así. Ella presume que es humilde del Bronx y cuando mostró la casa donde ella vivía, para nada era lo que se ve comúnmente en un barrio pobre del Bronx. On the 6th, that's how I used to get from the Bronx to Manhattan. A little girl in the Bronx, all my New Yorkers in the house. Es una casa, básicamente una casa de personas acomodadas y adineradas, por lo que muchas personas que viven, se criaron y sus generaciones son del Bronx, nunca han hecho clic con ella y en estos días se han dado la tarea de hablar sobre eso. Cuando llega a los restaurantes, prefiere ser recibida por figuras del restaurante de mayor jerarquía. Es decir, que si eres una camarera o eres cualquier persona por allí con un rango muy bajo, según las personas, ella no le gusta ser recibida por ellos, sino por personas como el gerente, como el dueño del restaurante, etc. Realmente cuando vemos a J-Lo con Ben Affleck, ella se muestra en una actitud como que necesita protección sin interactuar con las personas que están a su alrededor. Sin embargo, Ben Affleck también cuando está de humor es el que se toma las fotos o el que que le dijeron un piropo a Ben Affleck y ella simplemente las mandó a callar, les dijo de todo desde su vehículo. Cosas simples, pequeñas, que han hecho ahora mismo una montaña de las cosas que la gente no les gusta, la gente no gusta de consumir, tanto su música como sus espectáculos, como sus películas. Incluso muchas personas están abogando porque ella simplemente se dedique a la actuación, que aunque no es la mejor actriz, bueno, por lo menos se le da mucho mejor que la música y el canto. Muchos han dicho que ella hace playback, entre otras cosas, pero no creo que es la única que haga playback. Para ser honestos y sinceros, hay muchas personas que hacen el playback y utilizan cosas en sus conciertos, lo que a mí me parece una falta de respeto, porque obviamente si yo estoy pagando es para ir a ver al artista en vivo. Otra de las cosas que están pasando es que J-Lo está cobrando muy caro por sus conciertos y la gente no le ha gustado para nada que ella suba los precios de los conciertos por encima de lo que realmente debe de ser, puesto que no todo el mundo puede pagar cierta cantidad de dinero y además tú estás prácticamente como que regresando a la música, cosa que ya lo tenías olvidado. Bueno, muchas gracias por ver este video. Soy Adriana Hernández y eso es Tal Como Es.